La Iglesia Misión Restauración, familias restauradas al servicio de Dios, presenta su programa Misión Restauración. Un momento que puede transformar tu realidad. Recibe hoy una palabra de parte de Dios y cree en tu restauración. Visítanos y celebra con nosotros la victoria y las bendiciones de Dios. Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho. Soy Miguel Ruiz del Ministerio Misión Restauración. Familias restauradas al servicio de Dios. Saludo de parte de mi esposa, la pastora Patricia Salvador, y de mis hijos y de esa preciosa comunidad cristiana que te espera con sus brazos abiertos. Visítanos y date esa oportunidad linda de ser inmerso en un servicio de adoración maravilloso, lleno de la presencia augusta de nuestro Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. La sintonía ha crecido. Damos gracias al Señor por su fiel bondad, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Este domingo vamos a tener un servicio muy especial. Te invitamos muy cordialmente. Resulta que acá en Chile van a iniciar clases los escolares, la básica, la secundaria, los párvulos, entonces las alacunas. Entonces vamos a ungir a todos los estudiantes, vamos a orar por ellos. Inclusive estamos motivando a los tíos de las rutas, los que siempre están conduciendo los vehículos para hacer el transporte de los estudiantes de la casa al plantel y del plantel a la casa. También vamos a orar por los tíos de estos medios de transporte. Por lo tanto, están todos cordialmente invitados. Visítanos en la dirección que aparece en pantalla en el transcurso de nuestro programa, de esta misión, y sé bendecido. Visítanos y llámanos para mayores informes. Así que invitamos a todos los padres de familia, a sus hijitos, para que tengan un año precioso, un año escolar, un año lectivo en bendición, bajo la protección de Dios. Vamos a ungir para que Dios les guarde, les proteja en su entrar y en su salir de sus casitas, de sus colegios, para que haya salud también, para que esos príncipes, esos angelitos del Señor, amén, estén creciendo sanos y fuertes. También por los estudiantes universitarios, visítennos. Vamos a orar por ustedes para que te vaya bien en todas tus materias, en todas las áreas que vas a cubrir en este año. Así que va a ser bien interesante. Inclusive este domingo estamos de aniversario. Cumplimos un tiempo muy especial. Son 3 años de estar ministrando acá en Santiago de Chile. Entonces te invitamos muy cordialmente a nuestro aniversario. Va a ser no una fiesta, va a ser un fiestón. Así que estás cordialmente invitado. Venga con su familia, no venga solo. Estamos aprovechando esta instancia para motivarte, para venir. Acude y llega a un gran servicio de avivamiento, de gozo, de júbilo, de esperanza viva, de palabra de Dios, una palabra de destino que transformará tu vida, tu realidad y tu existencia, no solamente a ti, sino también a los tuyos. Entonces te invitamos, ya sabes, este próximo domingo acude con nosotros, nos damos cita, convergemos en la dirección que aparece en pantalla y allí estaremos realizando un glorioso culto para la gloria de nuestro Dios, ungiendo a los estudiantes, a los profesores, a los académicos, amén, y a todo aquel que sienta bien visitarnos. Bienvenidos en el nombre del Señor. También quiero promoverte nuestro Instituto Bíblico. Hoy, a través de la palabra que traigo para ti, vas a comprender por qué te quiero promover nuestro Instituto Bíblico. Vas a aprender cosas muy interesantes, demasiado interesantes. Hoy vamos a hablar de los muchos temas que hay al interior de la Sagrada Escritura. La Biblia tiene muchos temas, muchos asuntos tienen un asiento existencial en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de ello. Por eso quiero desde ya invitarte a poder asistir a nuestro Instituto Bíblico, que por cierto lo comenzamos dentro de 2 semanas más exactamente. Iniciamos aquí en Santiago de Chile nuestro Instituto Bíblico Seir.
Ese instituto bíblico es por la excelencia académica en Cristo Jesús. Nuestros estudiantes están muy felices, muy contentos y gozosos por cómo han sido edificados en ese lugar. Dios les ha bendecido a través del conocimiento, y no solamente ellos, sino a través del fuego y la unción que se imparte en cada clase. No solamente informamos académicamente, formamos personas en Cristo Jesús. Así que Instituto Bíblico Seir, llámanos, matricúlate, amén, y vive una experiencia académica en Cristo maravillosa, paseándonos de etapa a etapa en las Sagradas Escrituras. Escucha la palabra que hoy traigo para tu vida, porque tiene que ver justamente con esta invitación que te hago a nuestro Instituto Bíblico. Juan capítulo 20, versículo 30 hasta el versículo 31. Me permito, aquí tengo la Biblia virtual en este celular. Hay personas que no les gusta esto, por supuesto, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Porque nos hemos casado de todas maneras con un formato de que la Biblia debe ser a través de un libro. Igual tengo Biblias, muchas Biblias en forma de libros como usted las tiene, pero también uso esta herramienta. Aquí voy a leer este pasaje de gran bendición. Escucha palabra de Dios y abre tu corazón. Dice así en Juan capítulo 20, verso 30 al 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas o se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira lo que dice la palabra de Dios, y perdona que te muestre mi celular. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tenemos que también aprender a entender los movimientos de Dios y toda esta modernidad, y no criticarla, sino de alguna manera discernirla. Algunos ven estas cosas y poco que quieren lapidarlo a uno, pero bueno, Misión Restauración, familias restauradas al servicio de Dios, representa un evangelio amplio, no mundano, no herético en su mensaje, un mensaje celoso que ama a Dios, de gente consagrada y que ama a Dios, pero que sabemos discernir estas cosas. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, muchas cosas fueron escritas en esta palabra, pero dice, muchas otras no se escribieron. Quiero hablarte de todo ello. Todo mensaje, todo asunto, muchas cosas tienen un asiento existencial en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia te habla de ciencia, pero no es un libro científico, no lo es. Muchas personas, cristianos, que se inclinan por la cientificidad, ellos buscan en la Biblia asuntos de la cientificidad, pero la Biblia no es un libro científico, aunque los asuntos científicos tienen un asiento existencial en la palabra de Dios. Por ejemplo, el día perdido. Cuando dice la palabra del Señor que Josué oró y el sol no se puso durante casi un día entero, fue, según la Biblia del doctor Scofield. Los que tienen conocimiento de esto, busque una Biblia, la Biblia Scofield o del doctor Scofield, menciona cronológicamente que hubo un eclipse y el sol no se detuvo. En aquella datación de aquel pasado, el sol se mantuvo allí en ese mismo lugar durante 23 horas y 20 minutos. Esto lo comprobó un cristiano en la NASA. Cuando en la NASA los computadores arrojaban siempre el mismo resultado, y la computación en la NASA decía que había un día perdido, un día que se le extravió a la Tierra. Entonces aquel científico cristiano dijo, yo sé dónde está ese día perdido. Y entonces se basó en la Biblia del doctor Scofield cronológicamente en esa fecha, y comenzaron a buscar la datación, y efectivamente hubo un eclipse y el sol no se puso durante 23 horas y 20 minutos. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, los científicos de la NASA dijeron a aquel cristiano, bueno, el día trae 24 horas, ¿dónde están los otros 40 minutos? Fue cuando el cristiano dijo, la Biblia también dice en el libro de Isaías que el profeta oró por Ezequías, el rey que estaba enfermo, y el reloj de Acaz retrocedió su sombra tantos grados.
Y entonces fue al tablero de la NASA y ecuacionó y dice, y esos grados equivalen a 40 minutos, y 40 minutos más 23 horas y 20 minutos nos da un total de 24 horas, y ahí está el día perdido. Maravilloso. Así la cientificidad, la Biblia te habla de cosas científicas, pero no es un libro científico. Para tu información, la Biblia inclusive te habla de cómo vestirte, pero no es un libro de modas. Hay quienes lo toman como un libro de modas e imponen su criterio, y de ahí vienen los radicalismos en las congregaciones. De eso quiero hablarte más adelante, la manera maniquea como nosotros de alguna forma observamos la palabra de Dios, nos casamos con un tema. Pero el tema de cómo vestir es solo un tema más en la Biblia. El tema de lo científico es solo un tema más en la palabra de Dios. La Biblia también nos habla de guerra espiritual, por Dios que sí. La Biblia nos habla, por ejemplo, de que hay una guerra espiritual. El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en los lugares celestiales. Amén. La Biblia dice que en el tiempo de Jesucristo, amén, Jesucristo reprendía a los espíritus. Yo sé lo que es ministrar exorcismo. Yo he ministrado exorcismo. He reprendido demonios. He expulsado espíritus en el nombre de Jesucristo. Me he enfrentado en este tipo de episodios en las congregaciones cristianas N veces. La Biblia habla de guerra espiritual. En la Biblia la guerra espiritual tiene un asiento existencial. Sin embargo, la Biblia no es un libro de guerra espiritual. Entonces, una persona o una comunidad cristiana puede hacer un énfasis de manera desmedida en la guerra espiritual, pero la Biblia no solo es un libro de guerra espiritual. Una iglesia puede estar basada exclusivamente en la guerra espiritual, y eso es un error. Estás cometiendo un error, porque la Biblia, la guerra espiritual solo es un tema más que gravita alrededor de un tema central en la Biblia, y que te lo quiero mencionar más adelante. Entonces hemos hablado que varios temas tienen asiento existencial en las Sagradas Escrituras: la ciencia, la guerra espiritual, la forma de vestir, la política. La política tiene un asiento existencial en la Biblia. ¿Cómo así, Pastor Miguel? ¿La Biblia habla de política? Por Dios que sí, la Biblia está llena de asuntos políticos. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Nos habla de los asuntos de Estado. Es más, Isaías era un estadista. Gloria a Dios. Daniel estaba allí en la corte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel, profeta, pasó por varios ministros políticos de la época, como fue Nabucodonosor, Nabuzaradán, como fue Darío, ¿verdad? Entonces, el tema de la política tiene un asiento existencial en la Biblia, pero no te equivoques, la Biblia no es un libro de política. La Biblia no es un manifiesto político. ¿A dónde te quiero llevar? Ven conmigo y nada profundo en la palabra de Dios para que comprendas cuál es la columna vertebral de ella. No te equivoques, porque si te equivocas te puedes volver maniqueo, y cada vez que te acerques a la Biblia vas a mirarla de manera maniquea. El maniqueo es aquella persona que se acerca a la Biblia con un solo prisma y no ve el todo porque se casa con un tema. Si te gusta la política, lo único que vas a encontrar en ella es la política. Si te gusta mucho el dinero, que los hay en cantidad hoy por hoy, la Biblia habla de prosperidad, por ejemplo. La Biblia habla de prosperidad. Yo, como pastor y predicador, no puedo negar esa realidad escritural. La Biblia habla de prosperidad. Es más, yo puedo enseñar en mi iglesia y puedo predicar de prosperidad, pero no soy un predicador de la prosperidad. Pero tengo la facultad y la autoridad de Dios para predicar acerca de la prosperidad en la Escritura. Y tengo el asiento bíblico para hacerlo y el fundamento escritural para hacerlo. Sin embargo, yo, en mi sensatez y en mi vocación, en mi llamado divino, tengo que comprender y ser sensato y ser claro y honesto contigo y decirte: la Biblia no está llena de prosperidad. La Biblia también te habla de santidad. La Biblia no solo te habla de prosperidad. Sin embargo, hay personas y hay iglesias donde lo único que se habla es de prosperidad, y todo es business, y todo es dinero, y traigan acá, ¿verdad? Y se raya hasta en la vulgaridad en este tema, y hemos por debajeado
la Sagrada Escritura, y por eso mucha gente en el mundo ahora nos mira a los ministros de Dios con irrespeto. Ya no hay la misma reverencia porque nos hemos encargado de enlodar nuestra imagen de ministros de Dios a raíz de estos temas maniqueos. Entonces, si bien el tema de la prosperidad tiene asiento en la Biblia, tú no puedes predicar 365 días en el año de dinero. Por Dios, ¿qué estás haciendo? Arrepiéntete. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde estás asistiendo tú, oveja linda? Gloria a Dios, donde se te está hablando solo de dinero, de business y business. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que hay ministerios que están basados en maniqueísmos. Dicho en inglés, de manera un poco más elegante, con más eufemismo, se llama en inglés a esto del asiento existencial el sitting level. Hay iglesias basadas en sitting level y hay personas que ingenuamente están asistiendo a iglesias de sitting level, donde hay un enfoque y un paradigma único y se deja de ver lo demás. Entonces, el pecado es que presentamos al rebaño no el todo de la Biblia, sino una sola parte, y privamos al pueblo de lo demás, que también es demasiado importante. Imagínense que yo me ponga 365 días en el año a hablarles a la congregación que pastoreo de pura prosperidad, solo prosperidad y prosperidad, y no les hablo de santidad, los privo de la santidad. La Biblia también habla de santidad, habla de fe, la Biblia habla de gozo, de esperanza, habla de la familia. Hay modas que llegan a las iglesias cristianas. Recuerdo la época en la guerra espiritual, todo era guerra espiritual. Uno ataba al diablo, ¿verdad? Lo amarraba al diablo con 7 nudos. Te ato con 7 nudos, diablo inmundo, te echo al fondo del río Mapocho, en el nombre de Jesús. Eso era boom, eso era wow. En su época todo era demonio. Veíamos demonios en todas partes. De alguna manera veíamos demonios hasta en la sopa. Si te dolía una muela, era un espíritu de dolor de muela. Inventábamos lo más inimaginable. Nos hizo metástasis la cuestión. El tema es que había demonio por doquier. Si el niño lloraba, tenía un demonio llorón. Y lo que el pobre niño necesitaba era un biberón. Por Dios bendito, un biberón. Tan sencillo como eso. Todo lo interpretábamos desde el prisma de los demonios. ¿Por qué? Porque de alguna manera el sitting level de nuestra iglesia era ese. Guerra espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual. 365 días, guerra espiritual, guerra espiritual. Como hay iglesias donde 365 días todo es la política, como hay otras comunidades donde todos los 365 días son dinero, business, dinero, trae acá el dinero, y es un espíritu de despojo impresionante, rampante, bárbaro. Que Dios tenga misericordia. Pues yo te voy a enseñar hoy cuál es el tema central de la Sagrada Escritura. No es ni la política, ni es cualquier sitting level, ¿verdad? Ninguno de ellos es la columna vertebral de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene una esencia divina, hermosa, y hoy vas a comprender cuál es. Entonces la Biblia nos habla también de moral, por ejemplo, y ese es el error que cometen muchas iglesias. Hay iglesias que se han vuelto moralistas, ojo, y ese es el típico mensaje de los fariseos. Es el típico mensaje de las iglesias religiosas donde todo lo que miran y predican es la conducta del ser humano. Porque la moral solo mira la conducta, y las iglesias se vuelven en cómo hacer, cómo vestir, y es como una lupa, ¿verdad? Y se mira a la gente como con lupa, ese es el mensaje hipócrita, fariseo, donde depende de cómo vienes vestido, así eres juzgado. Entonces no se mira el corazón. Ahora bien, no estoy diciendo con esto de que Dios solo mira el corazón. Claro que Dios mira primeramente el corazón, pero no es todo lo que Dios mira. Dios mira nuestro corazón, pero también mira nuestra realidad. Hay que saber vestir también. Hay gente que no sabe vestir. Hay que vestir como hijos de Dios, no de manera provocativa. Sin embargo, hay iglesias donde es tal la religiosidad, y eso es lo preocupante, porque cuando uno se vuelve religioso, el religioso mata por sus ideas, se enoja, vive enojado, indignado, observando como con la lupa. Pero no es así Dios no es así. El Dios de la Biblia, el que he estudiado en estos años, no es ese Dios, no es el Dios que anda con una lupa para ver cómo vienes para caerte con un palo encima. Por Dios, hemos interpretado mal al Señor.
Somos Misión Restauración y queremos rescatar el verdadero mensaje, el mensaje de la Escritura, el que predican otros siervos preciosos del Señor y que nos están sintonizando y a quienes motivamos que mantengan esa línea de pensamiento, el evangelio cordial, gloria al Señor de la restauración. Pero hay personas que golpean con su mensaje, que andan con la crítica y así no pueden restaurar personas. Ese es el evangelio moralista, ¿de acuerdo? El evangelio de la conducta, donde como vistes, como estás, ¿verdad? No comas, no gustes, no hagas. El evangelio no se trata de eso, ni de cómo gustas, ni cómo haces. El evangelio es mucho más noble que eso, es mucho más lindo, más divino, más hermoso, pero somos maniqueos, nos casamos con temas y ese es el problema de la iglesia de Cristo. La Biblia también nos habla de historia, la historicidad, ¿verdad? Tiene un asiento existencial en la palabra de Dios, pero la Biblia no es un libro de historia. Bendito sea el Señor. La Biblia nos habla de leyes, pero la Biblia no es un manifiesto de leyes, y ahí es donde muchos moralistas se anclan. Ellos no ven la gracia de Dios, ellos se quedan con las normativas, con las leyes. Les fascina. ¿Por qué? Porque son maniqueos, porque solo tienen una forma de enfoque de la Sagrada Escritura. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema central de la palabra de Dios? ¿Cuál es su énfasis? Sin más rodeos, sin más preámbulos, bienvenidos al futuro, redoble de tambores. El tema central de la Biblia, la columna vertebral de la Biblia es la vida. Ese es el tema central de la palabra de Dios, la vida. Bienvenidos al futuro. Entonces funciona así, te lo voy a ecuacionar. Mira qué lindo, mira qué sonoro. Escucha, qué hermoso se escucha. Entonces, si el tema central de la Biblia es la vida, entonces no es la vida para la guerra espiritual, sino la guerra espiritual para la vida. ¿Lo ves? Cambia el prisma. ¿Me hago entender? Entonces, tú no estás toda la vida atando al diablo. Tú no puedes estar 24 horas atando al diablo, reprendiéndolo. No, te vas a volver loco, te vas a volver crazy. Se te va a correr el champú. Y la gente va a murmurar y va a hablar mal del evangelio. Detente un poco. No puedes estar 24 horas reprendiendo al diablo, ni 365 días hablando de prosperidad, porque eso te hace maniqueo. Entonces, es la prosperidad para la vida y no la vida para la prosperidad. Es la política para la vida y no la vida para la política. ¿Lo ves? Así funciona. Te bendigo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando comprendas que la Biblia tiene un tema central y no es ningún tema doctrinal, porque todas las doctrinas giran alrededor de Jesucristo, que es su eje central. Él es la vida, Jesús es el medio, es el centro, Él es la vida. Tú no puedes, por tu gusto y predilección y favoritismo y maniqueísmo, tú no puedes hacer girar a Cristo alrededor de tu tema maniqueo. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Jesús está en el centro y tus doctrinas de predilección giran alrededor de tu Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Así funciona. Que Dios te bendiga. Bienvenido al futuro. Entonces, cuando sabes y comprendes que el tema central de la Biblia es la vida, ahora sí puedes leer la Biblia. Ahora sí la puedes leer. Entonces, a partir de hoy, comience a leer la Biblia, porque ahora usted se acaba de enterar de que su mensaje central es la vida. Entonces, cuando comprende que es la guerra espiritual para la vida y no la vida para la guerra espiritual, y que es la moral para la vida y no la vida para la moral, por Dios, cambiemos la actitud, y que, amén, es la historia para la vida y el humanismo, ¿verdad?, para la vida y no la vida para el humanismo, entonces todo va a cambiar. La Biblia entonces tiene una gran tesis y es la vida, libertad para la vida, ¿verdad? Sanidad para la vida. Hay ministerios donde lo único que predican en la iglesia es sanidad, sanidad, sanidad. Ahí no te hablan de santidad, ahí no te hablan de el gozo, no te hablan de doctrina fundamental del evangelio. No, todo es sanidad, sanidad. Recuerdo cuando llegó la onda de la música, la alabanza,
iglesias que su sitting level fue la alabanza. Todo es alabanza, alabanza, la alabanza es todo. Predicaban todo, la alabanza para aquí, la alabanza para allá. Maniqueos, se volvieron maniqueos. Entonces la gente, la feligresía, solo hablaba de alabanza, 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 pero no te hablaban de otros temas relevantes en la Sagrada Escritura. Ministros de Dios, nosotros no podemos privar al rebaño de todas las verdades de la Sagrada Escritura. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús y amonestarte e instarte a que comprendas de que la vida es el tema central de la Sagrada Escritura. Entonces, ese es nuestro sentido de prioridad. Nadie os juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en vestido. Pero hemos hecho de nuestras congregaciones comunidades de sitting level, comunidades de comida, de aquí se come así, aquí se viste así, aquí se bebe así. Y ese no es el Evangelio. Yo reprendo la obra del diablo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la vida de Dios y todo gira alrededor de esa vida. Y esa vida es Cristo. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. A ti te puede fascinar cualquier tema de la Escritura, pero tendrás que superarlo, supéralo y sé cristocéntrico. Predica el Evangelio, predica a Cristo. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Hablamos de este término maniqueo. ¿Qué es maniqueo? ¿Qué es maniqueísmo? Es que me fijo en un tema, hay una fijación en un solo tema. Entonces me acerco a la Escritura y muestro de nuevo mi celu y me acerco a la Escritura y lo único que quiero ver es ese tema. Entonces obvio lo demás y me quedo con ese tema. Solo admito una cosa y obvio lo demás. Y lo peor, si soy un ministro, privo al pueblo del panta y del todo. Y eso no le agrada al Señor. La Biblia habla de dos tipos de tema. No lo olvides, lo voy a volver a decir. Dios te bendiga. La Biblia habla de dos tipos de tema. Lo temporal y lo eterno. Ambos tienen un asiento existencial en la palabra de Dios. Y aunque la Biblia te habla de lo temporal, de esto, planeta Tierra y todas estas cosas necesarias, la Biblia hace un gran énfasis en lo eterno. Mateo 6:33 Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, el mayor énfasis en la Biblia es en lo eterno. Si tú andas predicando un evangelio terrenal, arrepiéntete. Arrepiéntete, y te lo digo con todas las letras, con todos los signos de tabulación, en mayúscula, en renglón, con negrillas, entre comillas y entre signos de admiración y demás. Te digo en el nombre de Jesús, predica lo eterno, porque si por años has estado predicando lo temporal, estás desviando tu vida y desviando al rebaño al que estás ministrando. Predica lo eterno, porque la Biblia hace énfasis en lo eterno sin dejar de tocar lo temporal. Tienes la autoridad también de predicar acerca de lo temporal. La Biblia nos habla también de lo temporal, pero cuando nosotros partimos de lo temporal en la Biblia, entonces radicalizamos las cosas. Ahí vienen los fundamentalismos, gloria al Señor para siempre. Y entonces fundimos lo eterno en lo temporal y hacemos proselitismo. Y por eso Jesús dice en Mateo 23:15, fariseo hipócrita, tú que recorréis cielo y tierra, tierra y mar, para buscar un prosélito, y cuando lo hacéis prosélito, lo hacéis doblemente hijo del infierno con respecto a ti. Que Dios nos guarde. Somos Misión Restauración. Familias restauradas al servicio de Dios. Amados, prediquemos lo eterno, no tanto lo temporal. Que Dios los bendiga. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a esta preciosa vida que nos ha escuchado. Ministros tuyos, Señor, siervos tuyos, para la gloria de tu nombre. Les bendigo, Señor, a aquel hermano que se siente asfixiado en medio de una comunidad donde, Señor, hay un tema, valga la redundancia, temático allí. Padre, ayúdale a discernir las cosas. Bendigo a la Iglesia Universal de Cristo. Te bendigo, hermano, te bendigo, amigo. Soy Miguel Ruiz, del Ministerio Misión Restauración. Familias restauradas al servicio de Dios. Visítanos, te amamos, que Dios te bendiga. Chao, chao, chao.